Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Estamos tratando de llevarles a ustedes las opiniones de nuestros invitados acerca de cómo hablar bien y por qué se habla mal y cuándo se habla bien y cuándo se habla mal. Y yo me pregunto, hay cosas, como hablamos en los bloques anteriores, que tratan de ser impuestas por el poder político por cuestiones ideológicas. Y hay otras que nacen, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, que lo llevan adelante los periodistas o los conductores de programas y que inventan cosas que no existen dentro del idioma castellano. El otro día escuchaba, por ejemplo, una conductora que decía, ya llegó mi invitado tal, lo están microfoneando, ¿no? Uno, si no entiende bien eso, no sabe si lo están agarrando como a palos, digamos, con un micrófono por la cabeza, o le están poniendo un micrófono para que pueda hablar, digamos, pero esa palabra no existe, pero nació así y ahora mucha gente dice microfoneando, ¿no? Bueno, no se me ocurre en este momento otra, pero bueno, están whatsappeando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto al uso de esa? Me parece que nacen espontáneamente, no están impuestas por el poder político, pero no están bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo continúa eso? ¿Cómo se la analiza? Bueno, está la regla de por medio, comunicarse con la mayor celeridad posible y apelando a el menor esfuerzo. Eso rige a lo que elige esta persona, comunicándose por micrófono, ¿no? En lugar de eso, microfoneando. Y la lanzó al ruedo, no la impone, la propone, pero... Bueno, vos la entendiste mal, ¿no? No es comunicarse por micrófono, le están poniendo el micrófono para que pueda comunicarse conmigo en un set de filmación. Sí, eso es eso. Sí. Bueno, es un invento, ¿no? Eso. Sí. Es incorrecto hasta ahora. ¿O no? En el hablar no hay nada incorrecto. En el hablar está abierto todo para que el hablante proponga. Ojo, eso es proponer, no es imponer, que esa es la diferencia muy importante que hay entre lo que dicen inclusivo o exclusivo, que es exclusivo en realidad. Bueno, pero esto puede pasar y desaparecer dentro de un año, o puede imponerse y tener un uso generalizado. Cuando tiene el uso generalizado, finalmente algún día va a ser incorporado, como fue fútbol incorporado al idioma castellano. Es lo más probable, sí. Depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el oído capta la palabra, el sonido, etcétera, y a veces otro lo repite porque le gustó. Después ese otro va a ser sumado por otros tantos y bueno, la imponen de esa manera. La imponen, pero a través de una propuesta. No la imponen por una ley, por una política determinada. Gabriela, lo mismo ocurre con algunos tecnicismos, como por ejemplo palabras que son expresiones idiomáticas que se usan en libros, por ejemplo en libros de finanzas, en libros de costos o en libros de medicina, ¿no? Sí. Que tienen origen en países de habla inglesa y que al ser traducidos dejan párrafos que tienen la expresión idiomática acotada a lo que dijo el inglés, ¿no? Como por ejemplo feedback, decía yo hace rato. Sí. Y se utiliza el feedback como retroalimentación o simple retroalimentación en el idioma castellano ya. No ha sido incorporado eso, creo, a la Real Academia, pero digamos profesionalmente está aceptado. Y también los que trabajan mucho en computación y con internet tienen muchas palabras que toman del inglés básicamente y lo están incorporando al idioma castellano y lo usan básicamente, sobre todo, en el trabajo escrito a través de internet, ¿no? Claro, ¿quién escuchó en un reportaje decir cuál es tu pasatiempo y en cambio escucha cuál es tu hobby? Sí. Totalmente incorporada la palabra hobby, ¿no? Porque nadie dice pasatiempo o qué haces en tu tiempo libre. Me quedaba pensando en lo que dice el profesor Paco, ¿no? Esto de economizar, de la ley del menor esfuerzo, de medio somos vagos, ¿no? Porque
digo, whatsappear también, ¿no? Lo decimos antes que estar diciendo, te escribo un WhatsApp o te mando un WhatsApp, ¿no? Porque incluso hasta está mezclado el idioma, ¿viste? Porque como WhatsApp no tiene su equivalente, nos quedamos con esa. Pero Creo que por ahí es pasa. parte de la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo, sí, sí. Efectivamente. Y es parte, O y es parte de la licencia que da el uso de la lengua en tanto y en cuanto sea generalmente aceptado. Yo me En el prendo esa hablar. palabra Sí, tuya sí. que me parece, en esa descripción tuya, digamos, de generalmente aceptado, entonces corre. No general, no particularmente impuesto. Hay una diferencia notable con eso. Ah, mira que bien, Sergio. generalmente usado y no particularmente impuesto. Muy bien. Claro. Estamos viviendo otras épocas. Antes los cambios en la lengua Eran lentos. demoraban mucho en Lentos. producirse. Décadas a veces. Claro. Pero ahora, en este siglo XX y XXI, las cosas se aceleran y la gente habla, se expresa, y la academia por detrás va aceptando de acuerdo con determinados criterios que tiene. Hay mucha, digamos, oposición a la academia. Dicen que es un ente aristocrático, que elige lo que le parece, pero desde hace bastante tiempo ya hay 24 academias, porque están todas las... En cada país hay una 24 o 25 academias, no me acuerdo, pero la Real Academia es la que genera todo eso. Y se reúne con las otras y siempre las publicaciones vienen refrendadas por todas. O sea que dentro de todo hay una participación. ¿Y qué es lo que les interesa? Cuidar la lengua, cuidar que no haya exageraciones ni tampoco regresiones. Hace rato hablábamos, pues decía que hace años se cuidaba más la forma de hablar y se cuidaba hasta la forma de presentarse de las personas. Hablábamos de ministros, de legisladores que se presentaban vestidos de traje, con corbata, y que ahora se presentan de cualquier forma o hasta mal vestidos, para usar tus propias palabras. ¿Qué opinan ustedes cuando escuchan, por ejemplo, un legislador que está en uso de la palabra en el Congreso de la Nación o en nuestra legislatura provincial y se expresan con tanta deficiencia en el uso de la oratoria, ¿no? Porque, si a usted pueden haber escuchado un legislador que tranquilamente dice que se vamos a la casa porque ya es hora de irse, y se vamos y no tenemos más nada que hacer. Pero no con C. ¿No? Claro. Inclusive con ese. Bueno, O malas lecturas también, ¿viste? sí, Porque a veces o como algún- le pasan el o algún discurso porque legislador ni siquiera... que ocurrió hace poco Sí, con un legislador sí, salteño sí. que no supo llevar adelante una lectura de una página de su discurso, ni siquiera teniendo al lado una apuntadora. Bueno, ¿cuál es la opinión? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la razón por la que puede estar ocurriendo eso? Que hay veces que, ¿verdad?, da vergüenza ajena, ¿no? Sí, hoy en día creo que en nuestros jóvenes está instalada otra idea. Es más facilismo, expresarse. Digo, no son tan jóvenes los que dicen esto, ¿no? Los que hablan así También, no son tan jóvenes. También, bueno, ya... Hay algunos que podrían estar jubilados también. Gente de 50 años. O más. Yo tengo muchos exalumnos que ahora están actuando en la política. Algunos se han destacado muchísimo. Eran terribles en el Salesiano, me acuerdo yo. Terribles, los tenía que manejar de una manera muy especial. Pero ahora me siento orgulloso de ellos porque actúan con la forma en que se les ha enseñado. Yo he sido alumno salesiano y todos los compañeros que tenemos... Entonces, respóndeme la pregunta, ¿cuál es la razón de que encontremos a esta gente ubicada en tales cargos, Sí. de que se expresan tan mal?
esta gente que te digo que tiene ese tipo de educación, no veo que se exprese mal, pero sí... Pero habrás escuchado, habrás visto alguna vez Sí, sesiones del Congreso, de la legislatura. Sí, por supuesto. ¿Escuchaste alguna vez por radio los concejales de Salta? También. ¿Escuchaste la legislatura salteña? Sí. Eso. ¿Escuchaste algún ministro por ahí? No recuerdo, pero... ¿Nunca escuchaste por radio, por televisión hablar un ministro de Salta, por ejemplo? ¿En Buenos Aires? No, acá, por radio, Sí, por radio. Sí. Bueno, viste Son que... más informales, demasiado informales. ¿Vos qué opinás, Gabriela? Se descuida todo, Sergio, se descuida todo porque desde la oralidad, la expresión, y yo digo hasta un poquito de dedicación, ¿no? Porque no pueden hablar de falta de tiempo porque cobran bastante bien, ¿no? Entonces, pienso, ¿no? ¿Por qué por lo menos una lectura previa del discurso que vas a dar si te estás haciendo cargo de esas palabras? Entonces, te lo redacta otra persona, bueno, porque vos no tenés la capacidad para redactarlo, bueno, por lo menos léelo unos minutos antes para saber, porque hay desconocimiento cultural, ¿no? Equivocación de obra, de adjudicarle a un escritor un texto que no es, de pronunciar mal los apellidos, ¿viste? Entonces, para mí es triste, es desalentador, ¿viste? Porque al fin y al cabo están ahí representándote, vos le diste tu voto, vos estás pagando sueldo directo o indirectamente. Entonces digo, esta poca dedicación, este poco esmero, este desinterés, no me importa nada, desalienta bastante, ¿no? Bueno, porque además digo yo, en el lugar que ocupa cada funcionario, sí, necesariamente deben ser un ejemplo, porque son gente que ha sido elegida, ejemplo, o al menos o puesta en un determinado puesto en el Ejecutivo, que tienen la obligación de dar el ejemplo. Sí. Hay gente que los mira, que los escucha, y jóvenes, ¿no? Tienen asesores también. Además, los recintos siempre han sido sagrados en cierta manera. O deberían serlo. O deberían hacerlo, pero eran. Hoy en día es cualquier cosa, ¿no? Pueden decir una llamada mala palabra tranquilamente porque se usa y entonces quieren ponerse al nivel quizá de la gente general. Sí, digamos, se pueden agredir de palabra, verbalmente y también físicamente. Eso no solo en las legislaturas de la Argentina, sino hemos visto en otros países. En Bolivia, por ejemplo, he visto una gresca importantísima, también creo que en España también. Sí. Donde realmente tendría que ser un recinto ejemplar en todo sentido, ¿no? Sí. En todo sentido, que es otra forma, digamos, de dar un paso para recuperar la democracia. Bueno, se me ha cumplido el tiempo. Yo les agradezco a ustedes la gentileza que tuvieron de venir a acompañarnos en este programa. Valiosísimo el aporte de ustedes con este tema tan importante del uso de la palabra, el uso del lenguaje y de la lengua. Y bueno, no tengo más que agradecerles y brindar por la evolución correcta de nuestra lengua y sobre todo el uso de las libertades, para que no se nos imponga no solo hablar de cual o tal forma, sino que no se nos imponga nada que nos deje vivir libremente. Ni se nos prohíba. Obviamente. Bueno, gracias por haberme acompañado, gracias por habernos acompañado ustedes también. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Hasta entonces.